El teniente Steve Meavers documenta ataques de animales para la Comisión de Fauna de la Florida. El incidente de Janny Melzek es algo que nunca olvidará. ¿Qué tamaño tenía el lagarto? Entre 3 y 4 metros, tal vez 3 metros y medio, de unos 200 kilogramos. Vaya, era un lagarto muy grande. El profesor Greg Erickson, biólogo de la Universidad Estatal de Florida, conoce a los lagartos. Estudió a los cocodrilos y otros depredadores por más de 20 años. Era un lagarto enorme, parecía saludable. Seguramente un macho. Sí, creo que sí. Obviamente no defendía un nido como hacen las hembras. Estaba fuera del área de una hembra. ¿Saben cuánto tiempo estuvo viviendo el lagarto en esta área? Decían que este lagarto en particular fue visto aquí antes. De hecho, el lagarto que atacó a Janny Melzek vivió en esta laguna más de 10 años. Al menos, algunos sabían cuán letal podría ser. Había algunas fotos de este lagarto que se alimentaba en esta laguna. ¿En serio? Sí, alimentándose de otro lagarto. Estas fotografías fueron tomadas por un vecino 6 meses antes de que ocurriera el ataque. La gente se acercaba mucho a este animal. Esta imagen fue tomada muy cerca. Era un animal grande, mírenlo. No se alimentaba de un lagarto pequeño, tal vez medía unos 2 metros. Este lagarto de 4 metros comía a otro de 2 metros. Y es la misma criatura cuyas enormes mandíbulas atraparon a Janny Melzek bajo la superficie del estanque. El lagarto no comenzó a girar como suponíamos. Solamente la sostuvo y se mantuvo así bajo la superficie. No podíamos hacer nada. ¡Ayúdenme! Finalmente, llegó un momento en el que escuchamos el ruido que hace un hueso o ligamento al quebrarse. Y creíamos que casi todo su cuerpo se quebraría. Jalaba con todas mis fuerzas. En ese momento, hubo un ligero golpe y ella se liberó. De pronto se liberó. La arrastraron hasta la orilla. 2 oficiales observaban el agua, porque sabían que había un lagarto que ya fue agresivo una vez. En eso ven su cola sobre el agua. ¿Y esa fue la primera vez que vieron al lagarto? Sí, fue la primera vez. El lagarto emergió y estaba a unos 3 o 4 metros de nosotros. Se podía ver el interior rosado de su boca. El lagarto salió fuera del agua, giró y regresó con su boca abierta, listo para pelear. Lo único que pensé fue que le quitamos la comida y regresaba por ella. ¡Está regresando! Creaba un gran oleaje. Era un reptil y todos creen que los reptiles son lentos y de sangre fría. Pero este era rápido. La policía abrió fuego, descargándole más de 30 rondas y lo mató. Melzek fue llevada al hospital local aún consciente, luchando por su vida. El ataque de Janny Melzek puso a Sunnyvale en alerta y planteó preguntas perturbadoras. ¿Cómo y por qué fue atacada tan violentamente? ¿Sobreviviría? ¿Quién sería el siguiente? Las medidas tomadas en la escena demuestran que el lagarto que atacó a Janny Melzek medía 4 metros y pesaba 200 kilogramos. Algunos se preguntaban por qué un depredador tan grande podía vivir en un estanque rodeado por casas. Después de todo, bajo la ley de Florida, los lagartos de más de 1,20 m que actúan agresivamente con los humanos deben ser capturados y asesinados. Pero ¿qué peligro ofrecía el animal que atacó a Janny Melzek, dejándola al borde de la muerte? Greg Erickson lo investiga en la granja de lagartos San Agustín. Estos monstruos cuando nacen son muy pequeños. Hola, pequeño.
Desde que nace, un caimán crece más de 30 centímetros cada año hasta los 7. A los 5 años, la mayoría de ellos son bastante grandes como para ser peligrosos. Con 1,5 metros, estos jóvenes serían considerados una amenaza potencial para la vida humana bajo las leyes de Florida. La filmación de un lagarto de casi 2 metros que ataca a un adiestrador demuestra por qué. Pero un lagarto de 4 metros, el tamaño del que atacó a Jan Imelce, que es una bestia muy diferente. Miren. Podríamos atraparlo del otro lado. Será una captura interesante. ¿Se acuerda? Eso es. Con cuidado. Bien. Bien. Jalen. Eso es. Es uno grande. Es fácil ver cuán peligrosa puede ser una criatura de este tamaño. La arquitectura de su cabeza es un arma. La cabeza tal vez pese entre 22 y 25 kilogramos. ¿Pueden imaginar recibir un golpe a gran velocidad? Medimos en animales como este que la fuerza de mordida es de unos 900 kilogramos. Es como si alguien arrojara un auto sobre estas mandíbulas. Tienen una mordida aplastante y pueden sujetarla durante 20 minutos. Una vez que te atrapa, es un callejón sin salida. Es muy difícil escapar de uno de estos animales. Pero el más joven, de casi 1,20 metros, parece un animal diferente. Ese tamaño no es muy peligroso. Cuando superan el 1,20 m causan daño. Es asombroso. Miren la diferencia de tamaño entre esta cabeza y esta otra. Es increíble cómo esta es mucho más grande. La grande podría tener entre 30 o 40 años. Sí. Esta, en cambio, podría crecer hasta ese tamaño en unos 25 años. Es asombroso. En la naturaleza, deben luchar para llegar a ese tamaño. Hay mucha competencia por alimento y territorio. No es fácil para los lagartos. La batalla por el territorio y el alimento hace que la vida sea una lucha para los lagartos. Los ataques mortales llegan de todas partes. Aún desde su propia especie. Los que sobreviven y crecen hasta un gran tamaño son los más fuertes y experimentados. Son depredadores efectivos. En Sunnyvale, los gigantes crecían hasta los 4 metros y más. En otras partes de Florida, los lagartos de 4 metros son extremadamente exóticos, resultado de estrictas reglas que eliminan a los lagartos agresivos de más de 1,20 metros. En Sunnyvale la gente tomó una decisión, pues insistía en crear una política muy diferente al resto del estado. En Sunnyvale, si un lagarto de más de 2 metros causaba una molestia, el animal no era destruido, sino simplemente capturado y reubicado en un refugio. Un territorio conectado por arroyos, canales y lagunas, con cada una de las casas que son ahora oficialmente consideradas escenas del crimen. Los lagartos agresivos de Sunnyvale crecían y estaban cómodos cerca de los humanos. Pero después de 3 ataques en 3 años, muchos residentes aún adoraban a los lagartos y no querían quitarlos de allí. No creo que sean peligrosos mientras la gente mantenga su distancia. Todos son peligrosos.
Pero mientras no los molestemos, no molestarán. Los lagartos tienen una mala reputación. Los humanos nos interponemos en su territorio de la isla. Están aquí desde mucho antes que nosotros. Por las leyes, los grandes lagartos prosperaban felizmente en la isla de Sanibel. Las mascotas seguían desapareciendo de las casas. Y gradualmente, la gente de Sanibel cambió su forma de vida para acomodarse a los grandes lagartos. No utilizamos nuestro patio. Hay lagartos, va a haber algunos problemas. Hemos cambiado nuestro estilo de vida. Esa fue una elección que hicimos cuando nos mudamos a Sanibel. Ella no está sola. La mayoría de la gente de Sanibel está consciente de que los lagartos viven en todas partes y piensan mantenerse alejados de los problemas. Pero Jani Melzek ¿sabía que estos grandes depredadores estaban en todo Sanibel? O como algunos rumores decían, se puso a sí misma en peligro. Jani sabía de lagartos, porque hablamos de ellos antes, especialmente el año anterior. Ella los conocía. Cualquiera que haya trabajado aquí tiene historias para contar sobre los lagartos. Ella trabajó en Sanibel durante mucho tiempo. Vio muchos lagartos. Sí. Muchos lagartos grandes en el área. Jani Melzek no era una jardinera común. En Sanibel su devoción por la belleza natural de la isla era bien conocida. Trabajaba exclusivamente con plantas nativas y ofrecía consejos a los vecinos sobre las plantaciones que harían alejar a los lagartos de las casas. Aprendió a examinar la laguna antes de trabajar cerca del agua. Pero como dicen, ¿cometió un error esa tarde de julio? ¿Quebró las reglas aceptadas por la isla? ¿Tentó al destino trabajando en la costa del agua? ¿Dónde trabajaba Jani? Es la pregunta crucial. ¿Ingresó en territorio del lagarto? ¿O el lagarto se cruzó en el suyo? Midamos directamente la distancia desde el agua al punto donde crees que fue atacada. Pondré la cinta de medición en el centro. Así es, por aquí, en algún lugar de esta área. ¿Bien? 2,90 metros. Ni siquiera tuvo que sacar su cuerpo del agua, asumiendo que ella fue atacada allí. Sí, asumiendo que fue allí. Tal vez 2/3 de su cuerpo a este punto, lo más cerca que sabemos. Pero hay evidencia de que Jani estaba aún más lejos de la costa cuando fue atacada. Según el único testigo que vio el ataque, el limpiador de albercas, Roger de Boer. Por alguna razón, todos insisten en que estaba cerca del agua. Algunos creen que cayó al agua cuando la atrapó. Pero no. Estaba a 4,5 metros de allí. Estaba recogiendo algo cerca del bote de desperdicios, algunos brotes que cortó. Cuando llegó el lagarto, la atrapó por la cintura y la arrastró con fuerza hacia el agua. ¿Por qué un lagarto llegó tan lejos del agua para atrapar a una persona? En Sanibel algunos creen que Jani pudo haber sido confundida con un venado u otra presa. ¿Qué vio o creyó ver el lagarto cuando la atrapó? ¿Pudo confundirla con un ave o un venado? ¿O la reconoció como un alimento humano? La mayoría de los animales ven solo en blanco y negro. Si las condiciones son adecuadas para ellos, una persona puede parecer otra cosa. Pero los ojos del lagarto son complejos. Están ubicados sobre su cabeza, lo que les permite operar como submarinos.
Cada ojo tiene 2 párpados. Y cuando el reptil se hunde bajo la superficie del agua, el segundo párpado transparente se cierra sobre el ojo. El depredador tiene protección contra ramas y objetos agudos. Pero los ojos de los lagartos son notables en otro sentido. Los lagartos pueden ver en colores, algo común entre los mamíferos y extraordinario en los reptiles. Cazan casi siempre de noche, cuando muchos animales, incluyendo el hombre, tienen menos percepción. Su visión nocturna compite con la del búho. Y como los búhos, su visión es aún mejor durante las horas del día. Jani fue atacada al mediodía, la parte más luminosa del día. Aun si estuviera trabajando a 4 metros de la costa, el lagarto la habría visto tan bien como para saber que era una presa. ¿Cree que el lagarto tomó a la víctima por otra cosa? ¿Cree usted que la pudo confundir con un jabalí o con un venado? No creo que confundiera a Jani con un animal. Este lagarto vivió más de una década cerca de los humanos. Tal vez la viera muchas veces. Creo que vio una oportunidad ideal para atrapar a una persona ese día en particular. Es interesante. Para un lagarto, la presa es la presa. La paz que siempre existió entre Sanibel y los lagartos terminó ese día. Si Jani Melsek podía ser tomada como presa, nadie en la isla estaba a salvo. Melsek fue llevada al hospital en helicóptero. En el camino, Jani dio a los médicos el número de teléfono celular de su hija. Estaba en el trabajo y recibí una llamada a mi celular. Era una llamada que temía recibir. Me dijeron que mi madre tuvo un accidente y pregunté, ¿un accidente de auto? Me dijeron no, un accidente en Sanibel con un lagarto. Cuando escuché la palabra lagarto, entré en pánico. Comencé a llorar. No se puede tener un accidente con un lagarto. Camino al hospital, los médicos del helicóptero trataron las extensas heridas de Jani. Su brazo estaba destrozado y perdió enormes cantidades de carne en la parte baja de su cuerpo. ¿Qué desafíos enfrentaba Jani? ¿Qué posibilidades tenía de sobrevivir? El experto Greg Erickson consulta al especialista en heridas traumáticas, Brendan Furlong, para hallar respuestas a la crisis de Jani. El Dr. Furlong es jefe de emergencias en la Universidad de Georgetown. Traje la cabeza de un lagarto de la Florida de 4 metros, el tamaño del que atacó a Melsek. Quería mostrártelo para que tuvieras una mejor idea de cómo estos animales pueden infligir un daño severo a una persona. Como puedes ver, tiene 80 dientes. Oh, Dios. Puedes ver que tiene diferentes tipos de dientes. Los delanteros son los más agudos y los traseros son más planos. Lo utilizan para moler huesos y caparazones de tortuga. Pero estos son los que usan cuando atrapan a la presa. Sospecho que estos fueron los dientes que usó para atrapar a Jani. Temibles dientes como estos desgarraron casi todo el tejido blando y el músculo en la parte trasera de Jani. Su brazo derecho fue cercenado. En un caso como este, la atención médica urgente es la única esperanza de sobrevivir. La primera parte de la terapia es la estabilización inicial. Se tratan los problemas críticos más evidentes. Los cirujanos de emergencias del Hospital Lee Memorial trabajaron más de 6 horas para salvar la vida de Jani.
Amputaron su brazo derecho hasta el codo y trabajaron para limpiar la tierra y los desperdicios de sus heridas. Después de perder gran cantidad de sangre, los signos vitales de Gianni eran buenos. En cierta forma tuvo suerte. Milagrosamente, su pelvis no se quebró en el ataque. Estos animales, cuando atrapan a su presa, sacuden su cabeza a un lado. Sospecho que eso fue lo que hizo. Sacudió la cabeza después de apresarla. A pesar de que este animal tiene una enorme mordida, una persona no es presa pequeña. Puedes imaginar a este animal sacudirse, clavar sus dientes bajo la pierna, aquí, quitándole una parte. Algo en la mecánica de la mordida evitó que aplastara la pelvis. Su pelvis estaba protegida. La pelvis forma una caja de hueso alrededor de las arterias principales que pasan por las piernas. Si la mordida la hubiera destruido, las arterias habrían sido cortadas y Gianni Melsek se habría desangrado hasta morir. Aún tenía una posibilidad de luchar. Pero la batalla de Gianni no terminaba. Otro ataque acechaba, el de un asaltante sorpresivo. Veo principalmente glóbulos rojos, pero también se ven pequeños cuerpos que son muy sospechosos para este tipo de infección. Esto es crítico. El enemigo cambió. Ya no es el trauma. Está a nivel microscópico. Los microorganismos cruzaban su torrente sanguíneo, haciendo que los glóbulos blancos y las enzimas defensivas combatieran la infección. Una vez que hay infección en la sangre, es una situación crítica. El organismo es su propio enemigo. ¿No es bueno? No, es algo muy malo. El cuerpo de Gianni se convirtió en un campo de batalla. Los doctores luchaban por salvar su vida. Solo podían adivinar la causa de la infección. Sabían tratar mordidas de perro, aves y murciélagos. Y el segundo día cambiaron drásticamente los antibióticos. ¿Qué agente mortal amenazaba la vida de Gianni? La respuesta yacía en los detalles del ataque. Debió comenzar con la herida traumática, y esto nos lleva otra vez a la boca del lagarto. ¿Podemos ver cómo actúan los dientes para saber la profundidad de la herida? Una mordida de una fracción de la fuerza verdadera generada por un lagarto demuestra el peligro de las fauces y los dientes. Oh, seguro. Son muy profundos, muy peligrosos. Se introduce en el músculo. Puede llegar hasta el hueso. Los dientes del lagarto son capaces de introducir bacterias en los tejidos blandos, llenos de diminutos capilares sanguíneos. Los dientes del lagarto están llenos de gérmenes. Almacenan otras presas en sus bocas, haciendo que la carne muerta se descomponga hasta que se ablande y les permita tragarla. Pero aunque la boca del lagarto es peligrosa, Gianni Melsek luchaba contra una bacteria de una fuente aún más peligrosa. El mundo del lagarto. El agua misma. Pero bajo la superficie acechan asesinos invisibles. Las lagunas de agua dulce son un caldo de cultivo perfecto de parásitos y bacterias. La mayoría son inofensivos, pero algunos pueden ser mortales. Especialmente una bacteria llamada Aeromona hydrophila. Ningún cuerpo de agua dulce de Florida está libre de ella. El microbio ataca a los vertebrados, peces, reptiles y mamíferos. La bacteria nada por la sangre a través de heridas abiertas. Y luego lanza su mortal ataque a los órganos vitales. Los animales sanos parecen tener una resistencia natural a la bacteria. Pero los que tienen un sistema inmune debilitado son especialmente vulnerables.
Severamente herida, Janie Melzek estuvo sumergida en aguas infestadas de aeromonas casi 20 minutos. Una infección de aeromonas puede extenderse por el cuerpo en horas. Fui mordido por lagartos en muchas ocasiones y nunca me ocurrió eso. ¿Por qué no lo contraje? Tal vez tenga que ver con la extensión de la herida. Su cuerpo luchaba contra una increíble herida traumática. Si además existe una infección bacteriana, las dos son una mala combinación. El segundo día me di cuenta cómo luchaba su cuerpo contra la infección. Me dijeron que su corazón trabajaba 3 veces más de lo normal. Esa tarde el doctor habló con ella. Recuerdo que me dijo que sufrió un ataque y la revivieron. Lo escuchaba como si la historia fuera a continuar. Luego dijo que tuvo otro ataque. Luego hizo una pausa larga. Y toda mi vida cambió. La muerte de Janie también cambió a Sanibel. Los residentes se reunieron en un emotivo funeral para honrar a la mujer que amó Sanibel y que luchó por preservar la especial conexión de la isla con el mundo natural. Cinco días después del funeral de Janie, el consejo de la ciudad se reunió para reconsiderar su política con los lagartos. Los lagartos de hasta 2 metros siempre estuvieron protegidos por una regla especial. Ahora, tras el luto por la muerte de Janie, hubo una nueva resolución. Los lagartos problemáticos de más de 1,20 m serían rastreados y matados. Esta regulación iguala a Sanibel con el resto de la Florida. Los cazadores autorizados frecuentan las aguas de la isla. Realizan su tarea de noche, fuera de la consideración de los lugareños. Sus luces examinan la superficie del agua en busca de los ojos del lagarto. Cualquiera de más de 1,20 m es presa de los cazadores. Hacen dinero vendiendo la piel y la carne. A los 6 meses de la muerte de Janie Melzek, los cazadores quitaron más de 80 lagartos de la isla. A pesar de los sacrificios hechos por la gente de Sanibel para que los lagartos vivieran, los animales pagan el precio por las muertes humanas. Pero los cazadores en la isla solo pueden llegar hasta un límite. No se les permite ingresar al refugio Dean Darling o el terreno de conservación. Más del 60% de la isla está fuera de los límites de los cazadores. Pero en todo el estado se siguen construyendo casas humanas a lo largo del hábitat del lagarto. Una vez, estos animales integraban la lista de especies en peligro. Hoy,
Hay más de 1 millón en el estado de la Florida. La gente continúa yendo allí por el clima. Según los últimos censos, viven más de 17 millones en el estado del Sol. Ante la determinación por compartir territorio con estos depredadores, cuanto más sepamos de ellos, menos probable será que seamos sus cazadores cazados.